Crónicas Pirexianas. Capítulo 10. Un gran incendio ardía en la chimenea del laboratorio principal de Gata, manteniendo a raya el aire congelado del exterior. La nieve se escurría por la ventana norte, protegida por las piedras y las sombras mucho más tiempo que aquella acumulada y que había comenzado a derretirse la última semana con el deshielo. Los laboratorios olían a humo, pero más allá de eso se mantenían impecables por los esclavos asignados a Gata. Los esclavos eran cortesía de los señores de la guerra más influyentes que estaban en deuda con el mago. Los Keldon siempre pagaban una deuda, ya sea para bien o para mal. Hasta ese momento, en algo más de 40 años de experimentación, Gata había compensado el bien sobre el mal. No era que no hubiera cometido errores, simplemente que no eran letales hasta la fecha. Era una simple cuestión de contrapesos. Si se hacía enemigo de un señor de la guerra, simplemente tendría que hacerse amigo de uno más poderoso. Como había notado desde el principio, el orden jerárquico estaba bien establecido en Keld. El lenguaje corporal podía decir de un vistazo quién era el dominante entre dos señores de la guerra o entre cualquier decano, con la excepción de que esas posiciones podían cambiar en cualquier momento a través del diseño o de una simple desgracia. Gata supo que uno de esos días podría llegar a elegir mal, pero eso era algo de lo que se preocuparía más tarde, cuando sucediera, y en este momento no. El presente era para su trabajo. Las voces de sus esclavos se alzaron en la sala, interrumpiéndole mientras colocaba una bandeja de músculos de Colo sobre la mesa y recogía sus pinzas de muestreo. Las voces de sus esclavos se alzaron en la sala, interrumpiéndole mientras colocaba una bandeja de músculos de Colo sobre la mesa y recogía sus pinzas de muestreo. Hubo un ruido sordo, sin duda el cuerpo de uno de ellos golpeando contra la pared, y luego la puerta se abrió de par en par con un empujón. Drog entró resonando en el laboratorio de Gata, sacudiéndose a patadas la nieve y el barro de sus gruesas botas de piel. De casi 2,5 metros, el Keldon superaba al mago por unos 50 centímetros y por más de 45 kilos. Como Gata ya era inmune a tales diferencias de tamaño, no se inmutó ante la dura mirada. Frunció el ceño ante la interrupción de su trabajo, pero asintió con la cabeza para que un esclavo removiera la bandeja de la que había estado a punto de tomar muestras. No habría trabajo mientras Drog se quedara en el interior. El Keldon agarró una de las sillas cerca del fuego y la trasladó hasta el centro de la habitación, alejándola del calor. Se sentó y a continuación señaló con la cabeza hacia la chimenea. «Te la pones en un buen lugar», dijo hablando en la baja lengua de Keld para beneficio de Gata. Era un lenguaje que se apoyaba mucho en las palabras, apto para dar órdenes a los esclavos y no guerreros Keldon. Señaló el estandarte roto que colgaba del gran clavo de hierro incrustado entre la argamasa de piedras. La otra mitad colgaba en la mansión de Drog cerca de la necrópolis, y una segunda bandera de la misma clase también decoraba la sala del consejo. Drog había compartido el estandarte que él mismo había traído de una campaña victoriosa. Esa era una señal de rara admisión de que un señor de la guerra, o rey brujo, tenía una deuda con alguien por una victoria. Nieto de Creyol, el señor de guerra Keldon, Drog había salvado la vida de Gata. Había sido llevado al mago cuando tenía 10 años para que fuera aumentado. Un enano de nacimiento, como a menudo se les llamaba a los más pequeños de los Keldon. Drog no tenía ninguna posibilidad de ser elegido para convertirse en señor de la guerra. Su padre, le dijo a Gata, prefería ver a su hijo muerto en los congelados yermos del norte o por la impredecible magia del hechicero que ser anulado para la selección. Para la mayoría de los Keldon, eso no sería tan desastroso, pero al ser el primer hijo de una unión entre un poderoso señor de la guerra y una influyente decana, la falla de Drog afectaría directamente a la posición de sus dos progenitores. Su hijo no sería pasado por encima y, de hecho, no lo había sido. Drog no solo respondió a las alteraciones genéticas, sino que también
se convirtió en uno de los raros señores de la guerra a los que se referían como reyes brujos. En batalla estimulaba a sus tropas con un furioso tono fanático, y entonces podía extraer toda su fuerza combinada y realizar efectos legendarios. A pesar de ser joven, Trog ya se sentaba en el nivel más alto del consejo, un señor de la guerra con pocos compañeros. Moviéndose hacia el fuego, Gata tomó la posición más cómoda y por lo tanto la más débil. El conocimiento no iba mucho más allá de eso en Kelp, y él nunca olvidaba el delicado nicho en donde él vivía allí. El dominio de su lenguaje y el diseño Keldon de su ropa nunca serían suficientes al faltarle el trasfondo guerrero. Cualquier señor de la guerra podría matarlo en cualquier momento, siempre y cuando Gata no se las arreglara antes para poner otro más fuerte en su camino. Me siento honrado de compartir tu victoria, Dijo finalmente, mirando al estandarte roto en lugar de caer en la tentación de hacer contacto visual con Trog. Argidia era el lugar de su nacimiento. El rey brujo lanzó un gruñido de acuerdo. Yo tomo mi fuerza de toda la hueste. Nada me puede hacer daño. Yo pisoteo la vida de mis enemigos como si fueran nieve, lentos y débiles. Sus oscuros ojos buscaron a los de Gata. Usted me hizo esto a mí, y lo recuerdo. Usted hará lo mismo por mi hijo. Gata le devolvió la mirada al señor de la guerra, olvidando la cortesía ante el shock. Lo que él había pensado que sería una visita social, como solía pasar en Kelp, se había convertido de repente en una visita de negocios. El poder mágico de los reyes brujos le creaba una increíble demanda de trabajo a Gata. No importaba que menos de 1 de cada 10 sobreviviera a este proceso, quedando incapaz para poder luchar. Recién ahora había comenzado siquiera a reducir el material genético pirexiano en la matriz, utilizándolo junto a los genes colos para rellenar los agujeros que su propio trabajo dejaba atrás. Sin embargo, aún debía surgir un proceso estable. Gata no quería hacerse enemigo de ese hombre. Desvió la mirada, tragando saliva para contrarrestar la resequedad que había atacado repentinamente su boca. Yo no sabía que tenías un hijo. Felicitaciones por tu nuevo guerrero. Aunque respondió con el saludo estándar para un hijo, Gata estimó que las posibilidades del muchacho no eran muy buenas. Yo aún no tengo un hijo, pero cuando lo tenga, tú también me ayudarás a hacer de él un rey brujo. Antes de la concepción, Gata había hecho muy poco de eso en sus 4 décadas en Kelp. Excepto con esclavos capturados, los Keldon querían que las cosas se hicieran en el presente. Trabajaban para el día a día, nunca para el siguiente año o para el futuro de sus hijos. El futuro ya se cuidaría por sí mismo. Trog debería tener una fuerte dosis de los genes de su abuelo para desear ir más lejos de sí mismo. Años atrás, Gata habría renunciado a tratar de convencer a un señor de la guerra o rey brujo para que permitiera realizar ajustes antes de la concepción. ¿Por qué tenían que sufrir su impredecible magia antes de ver el resultado de su propia mano de obra en sus esposas? Tú vas a hacer esto. Es posible, pero no es fácil y no hay manera de predecir si tu capacidad mágica será transmitida a tu hijo. Colocarle esta nueva vida a la composición genética de Trog, un sujeto con éxito, aumentaría dramáticamente las posibilidades. Se necesitarían recursos adicionales en equipos, el desarrollo de nuevos procedimientos y, por supuesto, tiempo. Maldijo en silencio. Siempre había un costo en el tiempo. ¿Tienes una decana que esté de acuerdo con esto? La preocupación no era pequeña en este aspecto. Gata sabía que Trog tenía 2 compañeras, y no se pudo imaginar a cualquiera de ellas confiando en el mago lo suficiente como para permitirles realizar magia de concepción. Trog asintió con la cabeza. Tengo una casa nueva y una nueva decana. Ella está dispuesta. Puede ser que tome algunos intentos, pero creo que podría hacerlo. Parándose bruscamente, Trog saludó con un puño cerrado sosteniéndolo enfrente de su cara.
la mano bloqueando parte de su visión. Gata supo que tenía que devolver el saludo, pero que no debía sostenerlo tanto tiempo. El inferior nunca podía darse el lujo de poner en peligro su visión durante un tiempo mayor que su superior. Implicaba un insulto al guerrero más fuerte. Estoy seguro de que harás de mi hijo otro rey brujo, y también a su hijo, ya que si tú logras esto, Gata, nunca necesitarás nada más. Si pides, recibirás. Si necesitas algo, nosotros te lo vamos a proporcionar. Hizo una pausa y luego continuó en alto lenguaje Kelf. Te sentarás en el consejo de los señores de la guerra. Es una promesa. Esas dos fueron las más altas alabanzas, tanto el cambio de lenguaje como el mensaje mismo. Gata vio una oportunidad y respondió de manera similar. Con un gruñido de agradecimiento y una ligera inclinación de cabeza en el cuello para demostrar su indignidad ante un guerrero superior. Trog sonrió, dejando al descubierto sus dientes, y el mago se inclinó otra vez mientras el rey brujo salía de los laboratorios. La fuerza huyó de sus piernas y Gata se trastabilló en busca de una silla. Trog había hecho una promesa impresionante. Aunque Gata sabía que era una falsa promesa, nadie se sentaba ante la presencia del Consejo de los Señores de la Guerra en la cima de la necrópolis. Sin embargo, con un rey brujo y una hueste Keldon a sus espaldas, Gata nunca temería por su propia vida. Y no querría hacerlo nuevamente. Ese era un poder que el mago sabía cómo utilizar. Laboratorios para competir con Tolaria, hecho. La Academia Toleriana misma, hecho. La cabeza de Varren en una pica Keldon, hecho. El futuro se estaba abriendo ante él. Gata solo tenía que tomar el curso que él mismo había favorecido. Y si éste no se adaptaba bastante a su gusto, entonces el mago lo volvería a hacer conforme a su deseo. No me gusta, Ursa. Varren lanzó las páginas del material sobre la mesa. Estas se desperdigaron a través de la cubierta de planchas de mármol. Algunas hojas cayeron al suelo con un susurrante revoloteo. Yo reduje el trabajo a Gata porque representaba un peligro para la moralidad, así como para las vidas de sus sujetos. Su deserción demostró que nunca se debería haber confiado en él, aunque hace un tiempo tú defendiste su derecho a marcharse. Y ahora ha puesto en marcha sus propios laboratorios, con una de nuestras matrices de eugenesia más pequeñas. Ursa, quiero que lo detengan, no que esté dando vueltas por Dominaria. El caminante estaba de pie en el otro lado del gran escritorio de Varren. Él se asemejaba otra vez al Ursa de su juventud, su edad cercana a la adolescencia en lugar de las centenas, su perfecto rostro demasiado serio e intenso para su aparente edad. No es que los Keldon estén sufriendo su presencia involuntariamente. Le dieron una casa y unos laboratorios porque quieren lo que él les está ofreciendo. Ellos han practicado la crianza selectiva y la evolución mágicamente mejorada durante tanto tiempo como tú o yo, Varren. ¿Por qué debatir su elección, sobre todo cuando se nos da la oportunidad de observar esos útiles eventos? Varren se frotó los ojos rojos y ardientes debido al trabajo a altas horas de la noche. Se puso de pie, los dedos examinando cuidadosamente las páginas sueltas que se habían extendido sobre la mesa hasta encontrar uno de los bocetos que Ursa había proporcionado. Aquí, dijo Varren extrayendo la página del manojo de las otras. ¿Acaso los ciclos de reproducción de ellos produjeron algo parecido a esto antes? Y el tamaño aproximado de un hombre, la criatura era un deforme ejemplo de Keldon. Monstruoso en tamaño, con una estructura ósea exagerada que se encorvaba y formaba un caparazón parecido a una cúpula a lo largo de su ancha espalda. Asexuada, tenía manos y pies deformes con membranas entre los pocos dedos que tenía integrados. Púas óseas sobresalían de sus talones y codos. Ursa negó con la cabeza, su apariencia envejeciendo algunos años por el corte realizado por Varren a su emoción. Hemos tenido similares fallas catastróficas aquí en Tolaria. Creo que ese es un error ocasionado por los cortantes genes de Kolos de Gata dentro de la matriz de eugenesia. Esa cosa no nació de un experimento defectuoso. Eso fue creado a partir de un ser vivo, a partir de una manipulación con carácter retroactivo.
algo que nosotros nunca hemos hecho, salvo cuando Gata rompió las directrices. Ursa estrelló una palma abierta contra el escritorio de Barry. Es posible. Él la ha creado a partir de sujetos guerreros fiables de gran resistencia, dignos de los altos criterios que los Keldon utilizan para la selección de sus señores de la guerra. Se sentó en una silla tratando de calmarse por una obvia fuerza de voluntad. Barrin, no estoy diciendo que debamos adoptar los métodos de Gata, pero podríamos usarlos para moderar los nuestros. ¿Qué pasa si estos nos permiten una mayor tasa de éxito? No hablo de mutaciones, sino simplemente de empujar y guiar a un sujeto hacia el patrón que tratamos de establecer anterior a la concepción. Terapia preventiva, Barrin. Por mucho que quisiera resistirse a la idea, Barry no pudo evitar considerarlo. A pesar de que las deformidades eran raras después de haber pasado 1 siglo y medio de relativo tiempo real de trabajo, esas todavía ocurrían. Muchos de los nacidos normales todavía mostraban signos de inadaptación personales que acontecían con el paso del tiempo. Esas eran pesadillas de las que el mago quería prescindir. Se agarró al borde de su escritorio. En ese sentido, me veo obligado a aceptar que puede haber algún beneficio en la revisión de este asunto, pero ¿por qué deberíamos permitir que Gata continúe con su trabajo? Ya has visto los últimos informes. La mayoría de los sujetos del linaje han fallado uno tras otro, debido a su anterior crecimiento en ambientes de paso rápido del tiempo. Podremos tratarlos, pero nunca serán generaciones fiables que nos conduzcan al heredero. De las generaciones tolarianas, solo las levantadas estrictamente fuera de los entornos de tiempo rápido están creciendo lo suficientemente fuerte, y el ambiente de Maná Azul de Tolaria está empezando a influir demasiado en su herencia. Estamos enfrentando un serio revés, y necesitaré el tipo de datos que Gata está generando para comenzar de nuevo y recuperar el tiempo perdido. Farren se puso lentamente de pie. Un frío espeluznante sacudió al mago. ¿Generaciones tolarianas? Ursa no era alguien que utilizara un término nuevo, salvo que fuera necesario. Tragó saliva a través de la sequedad de su garganta bloqueada. ¿Cuántas generaciones de linajes existen fuera de esta isla? Unas pocas, nada diferentes a las que hemos hecho aquí en Tolaria. Dominaria se formó más esencialmente de zonas ricas en maná blanco, influenciadas por la genética Tran. Mis primeras generaciones fueron mucho más estables, y aunque las generaciones posteriores no se degradaron casi tan mal como las de aquí en Tolaria, eso fue porque se mantuvieron en contacto con las tierras de maná blanco. Un segundo programa realizado por Ursa en solitario. Farren se sentó entumecido en su silla. ¿Por qué no me lo dijiste? Ellos no eran parte del programa de Tolaria y tú ya tenías mucho de qué preocuparte. Si recuerdas, yo me preocupé desde el principio sobre el uso del maná tolariano para hacer ajustes a los sujetos que vivían en las llanuras, y luego con el trabajo de Timain. Detente, Ursa. Simplemente detente. Se frotó el puente de la nariz sintiendo como comenzaba a formarse un fuerte dolor de cabeza. Entonces recordó una vez, muchas décadas atrás, cuando lo único que él había esperado era vivir una vida sencilla. Él no quería una inmortalidad virtual o recibir el trabajo de estar en control de muchas vidas distintas de la suya. Él no había querido quedar atrapado tan intrincadamente en la locura que era el programa de Ursa contra los pirexianos. Sin embargo, incluso si ahora amenazaba con irse, no lograría mucho. Ursa el Caminante no era alguien con el que se podría discutir y ciertamente no podía ser controlado. Todo lo que Barren podía hacer era tratar de mitigar los daños colaterales. Le gustara o no, Barren sería el responsable de esas vidas, de las cuales la de su esposa no sería la menos importante y finalmente, él esperaba la de sus hijos. ¿Tienes datos de los experimentos que hiciste afuera? Por supuesto. He hecho arreglos para que todos los datos sean entregados a ti en caso de que me llegue a pasar algo. Los quiero ahora. Voy a poner a Timain a trabajar en ellos. Tutor o no, sigue siendo una de las mejores y más razonables mentes que tenemos. Pondré a toda la academia en ello, Ursa. Veremos lo que podría hacerse para correlacionar todos los datos, los tuyos, los míos y...
Los de Gata. Haré lo que pueda. Yo nunca dudé de eso ni por un momento, Barrin. Tú eres la mejor persona que pude haber esperado encontrar para este trabajo. Vete a casa y descansa. Visita a tu esposa. Dijo, y desapareció con un paso al entremundos. Barrin se quedó solo. Su trabajo antes de la llegada de Ursa, absolutamente olvidado y con ningún entusiasmo por el nuevo trabajo depositado delante de él. Pero él lo haría. Lo sabía. Ese día no hasta que lo hubiera asimilado por completo en su cerebro, pero lo haría porque era lo que se necesitaba hacer y porque no había nadie más que lo pudiera hacer. Timhain se reunió con Barrin en la colina que dominaba la colonia, la pequeña aldea de sujetos de linaje que se había trasladado a ese lejano rincón de la isla para distanciarse de la academia y del proyecto en el que sin querer habían nacido. El rastro del proyecto se veía en algunos de ellos. Un hombre con un brazo izquierdo marchito trabajaba en un campo disperso de vegetales. Una enorme mujer, con la parte superior de su cuerpo tan hinchada que resultaba desproporcionada con la parte más baja, apartó una gran roca fuera del camino de un arado. ¿Acaso no saben que podemos solucionar la mayoría de las deformidades más importantes? Preguntó Barrin mientras el suave viento volvía a empujar el borde frontal de su manto contra sus piernas. Timhain asintió con la cabeza. Ellos lo saben. No estoy seguro de por qué no aceptan. Mire lo que la magia ha hecho en ellos hasta ahora. Me has traído aquí por una razón, Timhain. ¿Qué es lo que pasa? Miró nuevamente hacia abajo, a la colonia. Yo sé que tú no escoges tus lugares de encuentro de una forma casual. Me voy de la academia. Yo no puedo permitirte eso, tú ya lo sabes. Solo a los eruditos se les permite regresar de nuevo al mundo, y tú aún no eres ni un tutor. Yo no he dicho que me iba de la isla. ¿Aquí? ¿Te dejarán entrar aquí? Espero que sí. Voy a necesitar ayuda para construir cualquier tipo de casa antes de que lleguen las tormentas. Timhain, podría ser reasignado otros proyectos. No mientras la academia apoye el proyecto Linaje. He ido tan lejos como pude. Ahora necesito un poco de distancia. La colonia está lo más lejos que puedo llegar sin irme de Tolaria. Tal vez pueda hacer algo aquí para ayudar a estas personas. Maestro Barrin, estoy cansado de luchar contra un enemigo que nunca he visto y haciendo uso de tácticas cuestionables. Se acabó. La mirada de desesperación que brilló brevemente en el áspero rostro de Barrin casi alejó a Timhain de su propósito. Él sabía que de alguna forma le estaba fallando a la academia, a Barrin, a Raine y especialmente a Ursa, pero la verdad estaba en sus palabras. Él había ido tan lejos como había podido. Y por el lento gesto de Barrin, Timhain sabía que el otro hombre había entendido eso. Vio como el mago experto de Tolaria cobró ánimo, asumiendo él mismo gran parte de la carga. Cuando estés listo para volver, Timhain, la academia estará ahí. Timhain vio como Barrin le dio la espalda a la colonia y se dirigió a través del camino. Con la decisión tomada y aceptada, ya no había ninguna duda en el paso del mago. Él seguiría adelante porque no había nadie más, y Timhain lo respetó por ello. Mientras el mago marchaba ladera abajo en la dirección opuesta, solo esperó que esa sensación fuera de vuelta. Entrando en la colonia, alejó ese debate de su mente. Había trabajo por hacer. El laboratorio de Ursa, que contenía la matriz Tran de eugenesia, era uno de los sitios más seguros de Tolaria. Se requería la asistencia de 2 cancilleres para realizar cualquier trabajo. Nadie podía ajustar la compleja maquinaria, excepto Ursa o Barrin. Raine estaba cerca del dispositivo acunando un enorme volumen encuadernado en piel en sus brazos. Su esposo a su lado, señalando un lugar en el tomo Tran, estudió el intrincado artefacto, un diseño complejo construido con componentes aparentemente delicados de metal Tran. Había resistido en un lugar subterráneo durante muchos milenios esperando el descubrimiento de Ursa. La matriz también tenía un toque de magia en ella misma, muy raro de encontrar en los artificios Tran. Ursa dedujo que era una adición inadvertida. Con toda probabilidad,
El caminante había dicho una vez a un conjunto de eruditos: Los Tran nunca se dieron cuenta de la importancia de la magia, y por lo tanto no sabrían con exactitud cómo trabajaba su matriz de eugenesia. si eso se suponía que los iba a hacer sentir mejor, por su manipulación de una ciencia que ellos solo entendían a medias, no lo hizo. Raine sabía que los trabajos más sencillos del artificio claramente establecían relaciones y resultados predecibles. Sin embargo, la importancia de los logros obtenidos por el Imperio Tran sugería una mayor comprensión de la que Ursa había sugerido. Raine no podía estar segura de que el caminante estuviera en lo cierto en esta teoría. ¿Se puede hacer? Preguntó Varrin, impaciente e incapaz de ayudar con la pregunta. Raine le miró de soslayo y realizó un suspiro de frustración. Recogió su largo pelo oscuro con un rápido giro alrededor de su mano. Lo tiró por encima del hombro y luego se inclinó de nuevo a su tarea. 30 generaciones. Susurró ella, sacudiendo la cabeza y paseándose de un lado a otro. Raine sintió el cansancio de su marido y quiso consolarle, pero ella también tenía que concentrarse en el trabajo que tenía a mano. No había visto tan abatido a Varrin desde el día en que había encapsulado la memoria de Karn. Ella sin duda entendía sus preocupaciones. Recientemente ascendida a canciller, uno de los líderes administrativos de la academia, así como una erudita a la cabeza de los estudiantes del artificio, había revisado los resultados finales de la investigación de Timain. Tomaría aproximadamente 30 generaciones para acercarse a la mezcla de empatía que Ursa requería para el heredero de su legado. Eso sería algo más de 600 años. Todo tenía que ser en tiempo real. No se podrían tomar más atajos, no en la actual crianza de sujetos del proyecto. Y todo lo necesario para llevar esto a cabo fuera de Tolaria serían experimentos casi sin control. Y al final, ¿quién podría estar seguro de que la mezcla de empatía produciría un heredero con las cualidades exactas que Ursa deseaba? La persona que él quería debía ser fuerte y voluntariosa, con tanta empatía por el enemigo como por el mundo de Dominaria en sí. Debería tener la capacidad de comprenderlos para derrotar a los pirexianos, pero sin volcarse a sus oscuros propósitos. Raine dejó el enorme tomo en la mesa cercana y lo cerró con una pesada bofetada en su lomo. Exhaló un profundo suspiro, frotándose las sienes como si tratara de darse un masaje para colocar en su mente toda la información que acababa de absorber. Varrin estuvo de vuelta a su lado en 3 pasos rápidos. ¿Se puede hacer? Nunca apuestes en contra del artificio Tran. Al parecer no había mucho que ellos no pudieran lograr. Incluso he encontrado algunas referencias a la idea de mezclar carne al artificio en el nivel celular más básico. Me pregunto si mantuvieron esa teoría. Después de haber visto las monstruosidades del artificio unidas a la carne, solo pude imaginar el horror del artificio mezclado a nivel celular con la carne. Sombras aterradoras agitaron la parte posterior de la mente de Raine. Sin embargo, el pensamiento no le soltó. Había potencial allí. Solo quiero ser capaz de hacer modificaciones sutiles a un ser viviente, pero tendrían que ser aplicadas a través de todo el sistema biológico, para prevenir que el rechazo genético cause su rápida descomposición. Esta era una manera vaga de decir que un cambio debía parecer de origen natural, presente desde el nacimiento, para evitar lo que podría ser una muerte terrible. Raine asintió con la cabeza, sus ojos oscuros por el esfuerzo de la lectura en las últimas horas de la noche. Miró a su alrededor, de repente incómoda por estar en uno de los talleres de Ursa. Creo que podremos hacerlo, y con un mayor efecto que el de los crudos experimentos de Gata, ya que nos apoyaremos más en la precisión del artificio por encima de sus impredecibles hechizos. La pregunta es, ¿deberíamos? Una pregunta que me hago todos los días, mi amor. Respondió Varrin después de una pausa. Pero después de aprender de Multani y otros acerca de la evolución forzada de Yavimaya, Ursa cree más firmemente ahora que nunca que estamos en el camino correcto. Como si nuestro trabajo aquí reflejara nuestro propio curso de la naturaleza. Ursa procederá con o sin la asistencia de la academia. Raine echó un vistazo a la matriz Tran.
el antiguo artefacto tan compacto y preciso y casi carente por completo de malicia o empatía. Eso vendría de acuerdo a su usuario, Creo que será mejor con nuestra ayuda. dijo. A lo que Barrien simplemente asintió.